Buenos días. Voy a hablar esta mañana del diseño del RTI y basado en la experiencia que tuvimos en la Florida hace unos 20 años cuando desarrollamos un programa similar al que ustedes están desarrollando aquí. Está basado en un concepto que desarrollamos en ese proyecto que yo titulé la Red del Desarrollo. Y en la Red del Desarrollo lo que estamos tratando de enfocarnos es la calidad de vida del niño, que en este caso lo describo como la discapacidad, porque nos tratamos de enfocar en las áreas que le están causando problemas a cada niño. Y esas áreas las podemos medir de esta forma. Podemos ver que hay problemas académicos, conductuales y emocionales, de interacción social y o de salud. Si el niño está saliendo bien en la escuela, si el niño no está volviendo a los padres o a los maestros locos, si por lo menos tiene un amigo y no está enfermo, las cosas no están mal. De ahí para arriba lo que venga, fabuloso. De ahí para abajo tenemos un problema. ¿Qué diagnóstico le damos? No es tan importante como reconocer los síntomas que contribuyen a los problemas que tiene el estudiante. Si yo puedo hacer esas observaciones claramente, puedo entonces formular un buen plan de acción, de intervención, de formación. Para poder determinar cuáles son los problemas, tenemos que enfocarnos en 4 factores contribuyentes. Y esos factores contribuyentes incluyen el perfil de aprendizaje del estudiante, el perfil conductual y emocional, factores de salud y factores del entorno. Muy importante. Si yo tengo una buena descripción de lo que ocurre aquí, puedo entonces formular una buena prescripción. Y lo importante es que entendamos que aquí es la combinación de todos estos factores que en conjunto causan el problema. Por lo cual, no estoy hablando de un niño, de un disléxico, estoy hablando de un niño que tiene dislexia o de un niño de TDA, tiene TDA, pero todos son diferentes, todos son únicos. Y si tenemos una buena descripción, entonces podemos formular una buena prescripción para la gestión. Y nada más que hay 4 cosas que se pueden hacer. Podemos intervenir a nivel educacional o del desarrollo, dependiendo de la edad del peque. A nivel psicológico, a nivel médico o en el entorno. Estos son los únicos 4 factores en los cuales podemos intervenir. Todo lo que hacemos en este mundo cabe ahí. Es importante entender el contexto de cómo vamos a evaluar los problemas que se puedan presentar con estos niños para formular un plan de gestión. Es esencial entender cuáles son las expectativas curriculares que se le van a proveer a estos niños. Han oído muchos de los ponentes ya hablar de intervención precoz y la importancia que tiene. Y la importancia que tiene es porque para nosotros poder satisfacer las demandas curriculares que existen, tengo que aprender 3 funciones básicas. Yo tengo que aprender a leer, a escribir, a sumar, restar y multiplicar. Punto. Y en mi vida voy a tener nada más que 4 años para hacer eso. Del P5 al tercero. Es la única etapa en la vida del estudiante donde se le va a enseñar a leer, a escribir, a sumar, restar y multiplicar. Después de eso, en vez de aprender a leer, se está leyendo para aprender. En vez de aprender a escribir, se está escribiendo para comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones. Y se aplican las tablas de suma, resta y multiplicación para resolver problemas. Hay una 4ª destreza que es esencial, son las destrezas ejecutivas que nos ayudan a ser organizados, a planificar, nos dan la flexibilidad para cambiar las prioridades, nos permiten prestar atención y todo lo demás. Y eso ocurre del 4º en adelante. Por lo cual, si queremos intervenir en los trastornos de aprendizaje básicos, tenemos que intervenir aquí. Y mientras más temprano identificamos a la población estudiantil que va a requerir
ayuda individualizada para desarrollar estas destrezas, más rápido podemos aliviarle el problema que tienen. En términos de la gestión de estos estudiantes, podemos ver que la gestión educacional tiene dos componentes. El primero es la remediación. Y en la remediación lo que hacemos es que enfatizamos las debilidades del estudiante. En otras palabras, si tú tienes un problema, yo lo voy a ayudarte a que lo desarrolles para que la brecha que existe entre tu funcionamiento y el funcionamiento de tus compañeros se disminuya. Lo que requiere un programa más intensivo educativo. Por otro lado, tenemos la acomodación. Y la acomodación es el enfoque en las habilidades o las destrezas del estudiante. Estas son las destrezas que voy a usar para sobreponer y para pasarle a mis debilidades. Por ejemplo, si yo tengo un problema severo de lectoescritura, pero entiendo bien lo que oigo, mi comprensión auditiva es adecuada, pues yo puedo entonces usar un libro grabado y escuchar el contenido y de esa forma puedo adquirir el conocimiento. Y ahí, pues por eso es que la acomodación, que es utilizando tus habilidades, podemos usar pues tecnología que hoy en día es esencial. Puedo, por ejemplo, si estoy haciendo pruebas de matemáticas, te doy la mitad de los problemas en vez de los problemas completos, o te doy más tiempo y en todo caso quizás ayuda personal. La remediación requiere que la persona que provee esa remediación tiene una formación específica y en muchos casos tiene que tener una formación especializada. La gestión psicológica. Yo me refiero a esto muchas veces, terapia de hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que la información que se le provee al estudiante y la intervención que se le provee en este medio, que la persona que la provea entienda cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje del estudiante. Muchos de los trastornos de aprendizaje, de hecho un 80% de los trastornos de aprendizaje están relacionados al lenguaje, por lo cual eso es muy importante. Y aquí también hay dos factores básicos. Tenemos la modificación de conducta, que es el enfoque es en el adulto. Si uno tiene un niño que tiene un problema de conducta, tenemos que entrenar a los padres a que cambien cómo manejan el problema del hijo para que el hijo cambie la forma en que le responde a los padres. Así que el manejo conductual es para el adulto, no es para el niño. El énfasis en el niño es más bien la terapia cognitiva, que también tiene un componente conductual, y hablaremos de eso un poco luego. Pero aquí la diferencia es que estamos tratando de ayudar a la persona a que cambie la forma en que piensa con respecto a cómo se siente. Vamos del vaso medio vacío a medio lleno. Y es muy efectivo. La gestión médica tenemos dos opciones. Yo puedo prescribir medicamentos o te corto algo. En términos educativos y de comportamiento, la cirugía no ayuda mucho, así que por lo general si necesitamos algo, prescribimos medicamentos. El de cortarlo no ayuda. Y a nivel del entorno tenemos el hogar y la escuela y realmente tenemos que trabajar de una forma integrada. Es esencial que los padres entiendan cuáles son los problemas que el niño está teniendo y cuáles son las destrezas que el niño tiene para que puedan trabajar en conjunto con el maestro o la maestra. Cuando describimos la discapacidad, cuando describimos el problema, nos debemos enfocar en cuáles son las áreas que están afectadas. Usualmente lo que yo les recomiendo a los maestros no es que digan cuál es la interpretación que ustedes tienen de lo que observan, sino que describan los síntomas que están observando, qué es lo que ven. Y los pueden clasificar en estas 4 áreas. Por ejemplo, a nivel académico, ¿ves un problema de lectura? ¿Ves un problema de escritura? ¿Ves un problema de matemática o un problema de organización, planificación y eficiencia? Y realmente no son exclusivos. Puedo tener un problema de lectura y si tengo un problema de lectura lo más probable es que tenga un problema de escritura. Porque la lectura es lo opuesto de la escritura.
La lectura es decodificación y la escritura es codificación. Matemáticas, y puede que sea desorganizado, o sea que no leo bien, escribo feo y no sé ni lo que tengo que hacer, y ya ahí se me empiezan a acumular los problemas. A nivel conductual y emocional vemos que hay 3 patrones básicos conductuales. Hay personas que internalizan, hay personas que externalizan y hay personas que se comportan de una forma atípica, no típica, de una forma rara. Lo que define un trastorno atípico es la calidad, no la cantidad. Los trastornos del espectro de autismo caen en esa categoría. Y si ven la definición, lo que describe es una deficiencia en la calidad sociocomunicativa de la forma en que ellos se relacionan con otras personas y de la forma en que se comunican con otras personas. Y estamos hablando de comunicación. Y la comunicación no solo requiere que yo hable, sino que use gestos y que mi prosodia, mi tono de voz, sea consistente con lo que yo estoy diciendo. Es todo calidad. Sin embargo, si yo tengo un problema externalizante, todo el mundo en esta audiencia ha tenido experiencia con coraje. Todo el mundo en la audiencia ha sido malcriado de vez en cuando. Todo el mundo en la audiencia ha sido agresivo de vez en cuando. De la misma manera que todo el mundo en la audiencia ha tenido ansiedad, ha sentido depresión. Es muy común. Estos son síntomas típicos que todos tenemos. Lo que define el problema es la frecuencia y la intensidad con la cual los síntomas se presentan. Y cuando la frecuencia y la intensidad es suficiente para afectar mi trabajo, mi regulación conductual, mi interacción social o mi salud, ahí entonces tengo un trastorno. Hasta que yo no tenga una discapacidad como resultado de estos síntomas, no tengo un trastorno. Tengo rasgos. Porque estos síntomas son extremadamente comunes. En otras palabras, no todo lo que es oro brilla, ni todo lo negro morcilla. Así que hay que tener cuidado de cómo se interpretan las cosas. Vamos a observar, no necesariamente a interpretar. ¿Ok? Como dice la canción, despacito, poquito a poquito, vamos. La interacción social hace amistades, las retiene. Yo tengo pacientes que hacen muchísimas amistades, pero no retienen a ninguno porque los vuelven locos, ¿no? ¿Y qué tipo de conducta demuestra en grupos, en deportes? ¿Cómo funcionan, cómo se autorregulan en esas situaciones? Y para mí eso es esencial, porque si tus compañeros te aceptan, tú estás teniendo éxito. Vas a tener más éxito en el futuro con una buena aceptación social que si tienes buenas calificaciones nada más. Hay muchas personas que tienen muy buenas calificaciones, pero como adultos no son muy exitosos porque no tienen buenas destrezas sociales. La aceptación de tus compañeros, de tus pares, es esencial para el éxito. Por eso yo le pregunto a mis pacientes, ¿tienes amigos? ¿Sales con ellos? ¿Te han invitado a fiestas de cumpleaños? Porque eso es muy importante. De salud, trastornos de salud. Es importante estar al tanto. Vemos, por ejemplo, que hay muchos problemas que acompañan los trastornos de atención y hiperactividad y otros trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, un 50% de los niños que tienen TDA también tienen trastornos motrices, por lo cual la caligrafía se les afecta. Y eso lo vemos muy a menudo. También sabemos que tenemos 10 veces más la incidencia de encopresis y enuresis, que para los niños eso es devastador. La encopresis son niños que tienen accidentes de heces fecales durante el día. La enuresis es que tienen dificultad en controlar la vejiga, se orinan. Se orinan a veces, la más común es la nocturna, pero también ocurre durante el día. Y si uno puede manejar esto, que se puede manejar médicamente muy fácilmente, el niño va a estar muy agradecido. Y usualmente en la escuela
las personas están conscientes, sobre todo si el niño tiene encopresis porque tiene muy mal olor y los otros niños lo molestan. Enfermedades comunes como el asma y las alergias. Cuando empieza la primavera y todo está floreciendo y el polen está ahí, o ahora cuando tenemos la contaminación del aire, que si el polvo del Sahara o la contaminación ambiental, muchos de estos estudiantes el asma se les afecta. Y todos ustedes saben que cuando tienen estudiantes con asma y le dan esos medicamentos, cómo cambia la conducta del estudiante al otro día. Y también vemos la reacción a medicamentos, muchos factores, lo que llamamos iatrogénicos, que el tratamiento que yo proveo causa un problema para el estudiante. Y esto todo es observable, esto ustedes todos lo saben, y no han necesitado una formación específica, pero lo que pueden hacer es estructurar esas observaciones de forma tal que le puedan ayudar a ustedes entonces a desarrollar un plan de gestión para este estudiante, donde entonces podemos ver más éxito. En primer lugar, lo que hacemos es que empezamos con obtener información. Y estaba usando las siglas de un mnemónico que usamos en inglés. Lo único que se me ocurrió fue poner el pico de derecha a izquierda porque es la única forma en que lo voy a cambiar. Pero empezamos observando. Y esa observación que se hace puede ser informal o formal. La observación informal es subjetiva, que es lo que yo veo y todo lo demás, pero la formal ya tenemos algunas pruebas de cribaje. Y cuando hablemos del RTI, donde se hace ese cribado universal, ahí podemos empezar a identificar a esos estudiantes. Pero como maestros y maestras, ustedes ya saben cuáles son los niños que tienen un poco de dificultad. Si entonces me siento a analizar dónde están estas dificultades específicas, qué observaciones veo, cuándo cambia la conducta. Por ejemplo, yo veo pacientes que los padres me dicen, yo creo que mi hijo tiene un trastorno de atención, hiperactividad. ¿Y por qué piensa eso? Porque me siento a hacer la tarea hoy y cuando lo pongo a leer o a escribir, no hay quien lo siente. Oye, ¿qué tal cuando hace matemática? No, ahí está bien. Pero si yo tengo un problema conductual que exclusivamente se limita a una destreza específica, lo que tengo es un problema de destreza específica, no un problema de conducta. Tengo una manifestación conductual como resultado de un problema de aprendizaje específico. Otra vez, es esencial ver cuáles son los patrones. Lo que buscamos es cuál es el patrón que se repite. Después corroboramos la información con los padres y los estudiantes. Es extremadamente importante como parte del trabajo de equipo que el niño sepa exactamente qué es lo que está pasando. Es que yo soy muy tonto. No, que no eres tonto. El problema es que no puedes leer bien. Pero cuando nosotros hablamos, tú entiendes todo lo que yo te digo. Una persona tonta no podría entender eso. Tienes un problema de lectura. Y ese problema de lectura tiene un nombre. Y estas son las razones por las cuales tú tienes ese problema. Y se puede superar. No, que yo me porto muy mal. Bueno, bien no te portas, pero no es por que eres una persona mala, porque eres distraído, haces las cosas sin pensar, y eso se puede manejar también. Así que es importante entender qué es lo que estamos manejando. Vamos entonces a ponerle un nombre al síntoma, no al niño. Vamos a describir, no a juzgar. Y de esa forma podemos corroborar con los padres y con el estudiante qué es lo que observan. ¿Han notado cuando el niño hace las asignaciones y tiene algún problema? Y muchos de los padres siempre dicen, es que en la escuela esto, los maestros lo otro. Y lo que yo les digo siempre es, ok, vamos a hacer una cosa. Piensen ustedes que van a sentarse a hacer tareas con sus hijos 6 horas al día, 5 días a la semana, con 18 o 22 otros estudiantes alrededor. Eso es lo que hace el maestro o la maestra en la escuela. Todos los días. Díganme ustedes si entonces lo que ustedes están observando en el hogar y cómo ustedes lo están gestionando, ¿cómo cree que será de difícil gestionar esto en el salón de clase?
por lo cual es importante trabajar como equipo. Si los padres corroboran el problema, le pregunto a los estudiantes, oye, ¿tú lees bien? No, ¿y por qué? Porque me da trabajo reconocer las palabras. Y si alguien te lee, ¿lo entiendes bien? Sí, pues una persona que entiende lo que oye, no entiende lo que lee, tiene un problema de lectura. Y de esa forma podemos diferenciarlo. Una vez colecciono esa data, entonces puedo empezar a inferir, pues mira, yo creo que esto es lo que está pasando. Y de ahí formulamos un plan de gestión. Si vemos la lectura, ¿cuáles son los componentes que se requieren en la lectura? La decodificación de palabras, la fluidez y la comprensión. Con la comprensión se nace. Ahí eso es innato, es mi comprensión oral. La decodificación y la fluidez hay que desarrollarlas. Afortunadamente en el castellano la decodificación es mucho más fácil que en otros idiomas como el inglés. Pero los niños con dislexia todavía tienen problemas con la decodificación. La fluidez requiere rapidez y precisión. Y cuando estamos leyendo párrafos o estamos leyendo cuentos, ahí entonces la prosodia también es esencial para facilitar la comprensión. Yo puedo usar el ordenador para que me lea un documento, pero esa voz sintetizada no tiene una prosodia adecuada y se lee palabra por palabra por palabra sin ninguna variedad y eso no ayuda a la comprensión tanto. Por eso parte de la fluidez es la prosodia y es esencial que para desarrollar esa automaticidad se practique y se tiene que practicar bien. Aquí alguien juega deporte. Si alguien juega, yo antes jugaba golf. Bueno, lo que hacía no se podía considerar como jugar golf. Yo iba al campo de golf y le trataba de dar a la pelota. Yo tengo un trastorno de déficit de deporte. No puedo jugar ni solo, pero fuera de eso. Lo que me decía la entrenadora, no, hasta que no cojas tus lecciones de golf, no te vayas a jugar para que no desarrolles hábitos malos. Ven aquí, yo te tomo una foto de cómo te paras, de cómo agarras el palo, cómo haces ese swing de golf. Entonces ahí nos movemos y te doy estrategias para que practiques, para que la bola salga derecha, ¿no? Sin embargo, cuando a veces hablamos de desarrollar automaticidad y fluidez, describimos eso como un proceso de descubrimiento. Si yo me hubiera ido a describir el campo de golf, hubiera durado un hoyo. O sea que ahí es esencial que se practique para desarrollar esas destrezas adecuadamente y funcionalmente. Y al final, la comprensión. La escritura es lo opuesto. La codificación, deletrear, que en español es muy fácil inclusive. El concepto de deletrear una palabra, pues casi no existe en el castellano. En inglés sí. Muchos de ustedes que están tratando de aprender a leer inglés es una lengua infernal. Porque, como el doctor Jiménez describe, es una lengua que tiene una fonología muy profunda y una ortografía muy opaca. No se escribe como se habla. En castellano sí. La gramática y la función motriz es esencial porque al escribir tengo que usar función motriz fina. Y eso quiere decir que tengo que tener buen control del lápiz y que mi función motriz secuencial para formar las letras tiene que estar automatizada, tiene que estar automática. Y la rapidez y la precisión es esencial. Y la expresión escrita, entonces el contenido, la gramática va a jugar un juego extremadamente significativo. Estas son funciones complejas. Y en la escritura no tengo prosodia. La prosodia de la escritura es la puntuación y las metáforas y los símiles que usamos. En matemáticas, computación. ¿Cómo? Cómo sumar, restar, multiplicar. La aplicación o el racionamiento numérico es cuándo sumar, restar, multiplicar.
Yo tengo pacientes que son como si fuera una calculadora. Tú le das un problema y te lo calculan, pero no saben cuándo. El niño que tiene un problema de computación, yo lo resuelvo muy fácilmente con una calculadora portátil o con un teléfono celular. Pero un problema de razonamiento numérico es mucho más complicado porque el niño no sabe qué símbolo utilizar. Y todas estas destrezas tienen que estar desarrolladas con una fluidez completa. Automaticidad, lo tengo que tener en la punta de los dedos, porque si no tengo automaticidad, no va a funcionar. Si yo tengo que pensar, 3 por 2, el tiempo que estoy pasando en completar esa computación, no lo estoy pasando en cómo resolver el problema. O sea que para yo poder aplicar una destreza de aprendizaje específica, tengo que tener esas destrezas totalmente automatizadas. Y tengo 4 años para hacer eso. Del P5 al tercero. Punto. Si no las he desarrollado hasta ese momento, ahí tengo un problema. Porque del cuarto en adelante, lo que estamos instruyendo es contenido. No estamos instruyendo destrezas. Estamos instruyendo estudios sociales y ciencias y literatura y arte. Pero no les estamos enseñando a leer, a escribir, sumar, restar y multiplicar. Se está leyendo para aprender. Se está escribiendo para comunicarse. Y después del tercero se duplica la cantidad de escritura que se espera del estudiante. Y no solo se duplica la cantidad de escritura que se le espera al estudiante, sino la cantidad de refuerzo positivo que provee el maestro disminuye un 50% porque las expectativas son que el estudiante está funcionando a un nivel mucho más independiente porque las destrezas ejecutivas se han desarrollado lo suficiente como para que el niño pueda funcionar autónomamente. Y cuando estas destrezas no están suficientemente desarrolladas, entonces vemos un problema significativo. Y por eso es que es esencial que pasemos estos primeros 4 años enfocándonos en desarrollar estas destrezas, enseñando estas destrezas de una forma explícita, sistemática, secuencial, para que el estudiante entienda ese proceso y lo pueda seguir adecuadamente. Y si hay algún problema, sabe dónde es el problema y lo trata de arreglar. En términos de las observaciones, y ya esto lo hemos discutido, las funciones ejecutivas de su organización, se le pierden las cosas, deja los materiales. Yo tengo probablemente un 60% de mis pacientes torturan a los padres por 3 horas una noche haciendo las asignaciones y al otro día se le pierde en la mochila. La maestra nunca o el maestro nunca lo recibió. ¿Cómo es posible que se te haya perdido esa tarea en la mochila? Pues yo no sé, no la encontré. No escriben nada, porque eso de escribir es terrible. Oye, pero ¿cómo te vas a acordar de lo que tienes que hacer? No sé. ¿Y por qué no lo escribes? Es que no me gusta. O sea, es como para matarlos, pero bueno, hay que resolver el problema. A veces tienen dificultades en las transiciones. Empiezan a hacer algo, lo empiezan a hacer muy bien y luego a cambiar eso, ¡ay, qué difícil! Y cuando estamos hablando de funciones ejecutivas en este momento, nada más que nos estamos enfocando en las funciones metacognitivas. No estamos hablando de las funciones ejecutivas que controlan las emociones, que son mucho más complejas. Las observaciones académicas formales. Bueno, tenemos el cribado universal. Ay, aquí lo deletré mal, esa fue la corrección que hice anoche. El propósito del cribado es identificar a los estudiantes de alto riesgo, porque el estudiante de alto riesgo lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la intensidad con la cual se le provee la instrucción. Porque si partimos de instruir a todo el mundo utilizando un método que ha sido validado científicamente, pues entonces lo que tengo que hacer es aumentar la intensidad, la duración de esa intervención. Al facilitar la identificación precoz, si los puedo coger en el P5
o en el kinder, ahí sí que tengo un buen tiempo de intervenir. Me tengo 4 o 5 años para intervenir. Y de esa forma lo tienen para el resto de su vida. ¿Ves? Observaciones formales, también si el niño tiene un problema significativo, ya entonces se le tendrá que hacer una evaluación psicopedagógica. ¿Qué preguntas le hago a los padres? Mira, ¿lo ves con dificultad en estas áreas? Una de las cosas que a mí me da mucha información cuando yo estoy haciendo una evaluación es que yo reviso un día escolar típico del niño. Y es muy fácil de esa forma entender qué problemas hay. ¿A qué hora se levanta el niño? ¿Qué tan difícil es despertarlo? ¿Por qué? Porque un niño que tenga mucho sueño en la mañana a lo mejor tiene un trastorno de sueño. Y las personas que tienen trastorno de sueño no descansan lo suficiente. Y una persona que no está alerta no puede prestar atención. Por lo cual es muy importante entender cuáles son los problemas que existen con el sueño. Y después que se levanta, ¿qué hace? También te da una idea de cuál es la estructura del hogar y de la rutina matutina. Se viste, tiene dificultad abotonándose la camisa, amarrándose los zapatos. Puede bregar con el zíper, con los broches. ¿Por qué? Porque eso te da información de coordinación motriz fina. Si se sienta a desayunar, ¿se queda sentado a desayunar o se levanta todo el tiempo? ¿Maneja los cubiertos adecuadamente? Es un niño que es muy descuidado, que cuando se levanta de la mesa sabes lo que desayunó porque lo tiene todo en la ropa, ¿no? Así me vienen los pacientes míos en la mañana. Uy, estaba bueno, ¿verdad? Así que eso es antes de salir. Muchos de los padres dicen, sí, mira, lo envié a que se vistiera y el pasillo se le metió por el medio. Nunca llegó al cuarto. ¿Y ya qué te dice esto? Pues mira, en el salón de clase le diste las instrucciones y está allá mirando por la ventana y se te perdió, igual que se le pierde a la madre o al padre en la mañana. Estamos describiendo síntomas comunes en el hogar y en el aula. Y en vez de tener una relación de confrontación, ahora nos convertimos en socios. Tú tienes un problema cuando lo tienes en la casa, yo tengo un problema cuando lo tengo en la escuela. Vamos a ver cómo trabajamos juntos para resolver este problema. Y funciona muy bien, porque aquí no se está acusando a nadie de nada. Aquí se está observando al niño y ver de qué forma podemos ayudar a que este niño se convierta en un estudiante más productivo, más consistente, que tenga más éxito. Pregúntale al estudiante qué le gusta y qué no le gusta hacer. Yo le pregunto a mis estudiantes, oye, ¿y por qué tú no escribes? Ay, es que no me gusta, porque me da trabajo, me duele la mano. Y es cierto, porque con el agarre de lápiz que tienen, pueden tener problemas. Hay niños que tienen dificultad en saber en qué posición de una formación de una letra está la mano. Y esos son tractos que nosotros en medicina llamamos propiocepción, saber dónde están las partes de tu cuerpo en relación al entorno y dónde están las partes del entorno en relación a tu cuerpo. ¿Está mi mano para arriba, para abajo? ¿Dónde está? Pero los movimientos de coordinación motriz fina son muy sutiles. De forma tal que podemos usar otros tractos sensoriales. Pues en este caso puedo usar el tracto del dolor. Aprieto el lápiz hasta que me duela. Y entonces ya sé dónde está el lápiz. Y de esa forma puedo escribir más rápido. Y estos son los niños que te escriben y ya tienen un callo en el dedo. Ya en el segundo grado ya tienen un callo en el dedo porque aprietan ese lápiz tan duro. Otros niños cambian el agarre para inmovilizar los dedos. ¿Y qué hacen? Pues al inmovilizar los dedos, agarro el pulgar así, inmovilizo los dedos y ¿con qué voy a escribir? Con mi muñeca. Y al escribir con mi muñeca ya no estoy usando coordinación motriz fina, estoy usando coordinación motriz gruesa. Y la señal que envió el cerebro de dónde están las partes de mi cuerpo es mucho más grande que esta.
Si el agarre de lápiz típico es un agarre trípode, no tengo un bolígrafo aquí. Bueno, se agarra el lápiz con estos 3 dedos aquí, gracias Esther, así, como a 1,5 centímetros de la punta del bolígrafo. Los dedos son responsables por movimientos verticales y circulares y la muñeca por movimientos horizontales. La coordinación motriz fina progresa del peñique al pulgar y de la muñeca a la punta de los dedos. Un niño de 1 año y medio agarra el lápiz así. Un niño de 2 años lo agarra así. Un niño de 4 años ya lo debe tener ese agarre de trípode. ¿Y qué hacen muchos estudiantes? Inmovilizan el lápiz trayendo la punta de los dedos hacia la muñeca y lo paralizan con el pulgar y escriben así. Inclusive algunos hasta lo controlan con el 4º dígito así. O sea que se les hace muy difícil esa coordinación. Así que observen cómo lo hacen. A veces no se han memorizado estrategias de escritura. Toma, Esther. Y eso también se afecta. Yo le digo a los padres de mis pacientes, la próxima vez que necesiten una consulta quirúrgica, evalúen el agarre de lápiz o de pluma, de bolígrafo del cirujano. Si te agarra el bolígrafo así, búsquense otra segunda opinión, porque ese bisturí no lo quieren agarrado así. Bueno, interpretación. No le estamos pidiendo a nadie que haga un diagnóstico, pero oye, es que este es un niño inteligente que tiene una dificultad significativa en decodificación o en la fluidez de lectura. Sin embargo, entiende todo lo que hablamos y a la misma vez tiene dificultad en la escritura, pero en matemáticas es un genio. Oye, entonces esto puede ser un trastorno específico de aprendizaje que está afectando la lectura, tanto en la decodificación como en la fluidez. ¿Y qué es eso? Pues dislexia. Y si tengo un problema de dislexia, voy a tener un problema de escritura, aunque escriba muy bonito. Si tengo un problema de matemática, oye, o no me puedo memorizar las tablas de suma, resta y multiplicación, o no sé cuándo hacerlo. Si no leo bien y me dan un problema escrito, ahí me fastidié, porque lo que estoy midiendo es cómo puedo leer, no si puedo resolver el problema numérico. Pero si yo te leo el problema y me puedes dar la contestación, ahí la ayuda individual lo hizo. Entonces puedo analizar tu destreza específica en este momento sin tener que evaluar tu discapacidad. ¿Tienes una discapacidad que te afecta la lectura? Pues mira, te leo el problema, que no cambia lo que tenemos que hacer. Ah, pero es que eso no es justo. ¿Cómo que no es justo? Si fuera ciego lo harían. Pues, oye, es que la dislexia, la primera vez que se describía como ceguera de palabras. Y fue un oftalmólogo que fue el primero que lo describió. Y esa fue la terminología que usaban. Y se describió en adultos que les dio un derrame cerebral y podían hablar, pero dejaron de leer. Y así fue que se descubrió. Igual con todas las dificultades de función ejecutiva. Estos niños tan inteligentes. Yo tengo una práctica llena de estudiantes brillantísimos. Estos pacientes son brillantes, pero son los peores estudiantes del mundo. Se les pierde todo, no saben lo que tienen que hacer. Entonces, a esos estudiantes hay que ayudarlos. El perfil conductual. ¿Qué tipo de conducta vemos? ¿Está retraído, tímido, nervioso, triste? Ahí internaliza. Interesantemente, en las edades tempranas, los padres observan estos síntomas mucho más a menudo que los maestros en la escuela. Cuando yo tengo un paciente de menos de 4º, 5º, que un maestro, una maestra me dice, este niño se ve ansioso, me preocupo. Porque usualmente
estos niños no demuestran los síntomas en la escuela. Sí se ven callados y tímidos, siguen las reglas muy bien, pero no causan ningún problema, por lo cual los maestros no se dan cuenta que el niño está teniendo problemas. En el hogar, los problemas se manifiestan con irritabilidad y los padres lo saben inmediatamente, o con mucho miedo, mucha preocupación. Por otro lado, el niño que externaliza lo conoce todo el mundo, porque estos son problemas de sobreinhibición y estos son problemas de poca inhibición, echando para afuera. Así que nosotros somos los recipientes de esa conducta, por lo cual nos damos cuenta inmediatamente de lo que está pasando. Estos son los niños desafiantes, irrespetuosos, disruptivos y agresivos. Y discutimos anteriormente el niño que es raro. Cuando yo pienso esto es raro, es calidad. Cuando pienso que este niño es un incordio, ese es externalizante. Y el otro es un niño muy triste, muy suave. Lo podemos cuantificar con cuestionarios estandarizados. También hay cuestionarios descriptivos que son igualmente efectivos. Y podemos tener cuestionarios de conducta global o cuestionarios de trastornos específicos, como tenemos el Conners para el TDAH, el Vanderbilt, Scared para ansiedad y otros. Lo importante es describir qué es lo que estamos viendo. Muchos de los estudiantes van a demostrar combinaciones de todo esto, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que ninguno de mis pacientes se ha leído los libros que yo me he leído y ninguno de mis pacientes ha leído ninguna de mis presentaciones, así que ellos se presentan con todo el cuadro clínico complicado. Tienen un poquito de todo. Ay, ¿qué es lo que tiene, doctor? Mira, yo no sé, pero hay que empezar a manejarlo porque esto es un problema. Porque qué diagnóstico le doy no importa, esa es mi conceptualización como médico, pero los síntomas son los síntomas. Y lo que yo manejo son síntomas en niños, no diagnósticos. El diagnóstico es una colección de síntomas que causan discapacidad. Pero lo que yo manejo es el síntoma, no el diagnóstico. A nivel social, ¿cómo ocurre? Y a veces la diferencia social entre el hogar y en la escuela es muy significativa. Cómo se lleva con los hermanos y vecinos, participación en deporte, la deportividad. La deportividad es importantísima. Pueden perder con gracia, porque eso es muy importante. Entonces, en términos de interacción social, ¿por qué está teniendo problemas? Y ahí otra vez volvemos a los síntomas. Atención, impulsividad, hiperactividad, retraído, tímido, raro, agresivo, discute mucho, mandón. Entonces, ¿cómo brego con estos problemas? Y los vamos a discutir. Realmente esto es simplemente un bosquejo inicial para describir todos estos procesos, toda esta terminología que se usa muy a menudo y que aunque se entienda muy bien, es muy difícil de implementar porque hay que tener una formación explícita y una práctica para desarrollar un estilo de enseñanza que sea automático. Vamos entonces a empezar con la definición de la RTI, la respuesta a la intervención. Lo importante aquí es que esta definición te dice que tenemos dos componentes básicos, la evaluación y la intervención. Así que se va a ofrecer intervención en 3 niveles diferentes. Y empezamos identificando estudiantes que están a riesgo de discapacidad de aprendizaje utilizando evaluaciones. Ese cribado universal que se hace a todos los estudiantes nos va a empezar a ayudar a hacer eso. ¿Por qué el RTI? Porque queremos maximizar el rendimiento de los estudiantes. Queremos reducir
el impacto de los problemas académicos como el fracaso. Al identificar los estudiantes de alto riesgo con el cribado universal, entonces podemos empezar a enfocarnos en su gestión a una edad temprana. Hay que supervisar ese progreso y eso se hace con pruebas regulares. Pues si yo estoy tratando vamos a decir, mejorar la fluidez de lectura, ¿puedo medir cuántas palabras por minuto lee el niño correctamente? ¿Y cuántas leyó ahora en comparación con sus compañeros? Y de aquí a 2 semanas está leyendo más, está leyendo menos, está leyendo lo mismo. De aquí a 1 mes, ¿cuánto ha progresado? Y si no veo progreso, lo que eso indica es que lo que estoy haciendo no está funcionando. No quiere decir que sea bueno o que sea malo. Es simplemente una intervención que está causando un efecto específico en el estudiante, que sea bueno o no. Y en base a eso, ajusto la intensidad y el tipo de intervención que proveo. Si estamos utilizando un sistema de enseñanza que está basado en evidencia científica, entonces usualmente lo que se hace es que se intensifica el tiempo de instrucción. Si yo quiero perder 10 kilos de peso y hago ejercicio 1 vez por semana y en vez de tomarme 3 cervezas al día me tomo 2, no voy a perder mucho peso. Tengo que ir en una buena dieta y tengo que hacer mucho ejercicio. Pues lo mismo pasa con los trastornos de aprendizaje. En principio, si nosotros fuéramos a poner a todos los estudiantes, en los Estados Unidos tenemos un problema de obesidad brutal. Si yo fuera a poner a todos los estudiantes en la escuela en una dieta diabética, todo el mundo tendría una alimentación mucho más balanceada y les vendría muy bien. Para el niño diabético, esa dieta es esencial, en coordinación con otro tipo de gestión, incluyendo medicamentos, incluyendo hábitos de ejercicio y todo lo demás. Pero esa dieta es beneficiosa para todos. La instrucción general, si está basada en evidencia científica, es como la dieta diabética, es buena para todos, pero esencial para aquellos que tienen un trastorno de aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras más severo el trastorno de aprendizaje, más tiempo tengo que pasar con ese estudiante. Pues un estudiante que tiene diabetes y está obeso, pues aquí voy a tener que intervenir con mucha más intensidad que un estudiante que no tiene diabetes o que un estudiante que tiene diabetes pero que no es obeso. Y de esa forma ajustamos esa intensidad. Hay 3 niveles de intervención y en esos niveles se proporciona una intensidad diferente. Y el nivel de intervención se determina en base a la respuesta que el alumno ofrece a la instrucción. ¿Y cómo mido esa respuesta? Con las pruebas que se hacen, el cribado universal y las medidas curriculares de progreso. O sea que es una metodología clara, es una metodología sistemática, donde se reevalúa lo que se le está enseñando al estudiante. Y el propósito principal, otra vez, es la intervención precoz. ¿Por qué? Porque si dejo esto pasar hasta que el niño llegue al cuarto y ahí cuando tenga que empezar a leer para aprender y no puede leer, ahí entonces vamos a tener un problema bien serio. Porque nadie le va a enseñar a leer del cuarto en adelante. O sea que tenemos un tiempo limitado para desarrollar estas destrezas al nivel más automático posible. Y en base a eso es que vamos entonces a ver el progreso. En el nivel 1 es un aula típica donde están todos los estudiantes. Se hace el cribado universal y se identifican los estudiantes de alto riesgo cuando entran al colegio. Se provee una instrucción válida de 6 a 8 semanas. Y ahí vuelvo a hacer
otra prueba para evaluar el nivel de rendimiento de cada estudiante. El estudiante de alto riesgo quizás lo evalúa un poquito más a menudo. Los estudiantes típicos se evalúan 3 veces al año. Si el estudiante de alto riesgo no está progresando, entonces vamos al nivel 2. En el nivel 2, todos los estudiantes son de alto riesgo. Aquí ya he limitado la población estudiantil con quien estoy bregando. Estoy usando una instrucción más explícita y sistematizada. ¿Qué quiere decir esto? Eso de dejarlo al descubrimiento del estudiante no funciona. Si yo te pongo en el desierto y no te doy instrucciones de cómo salir, buena suerte. Pues es lo mismo que le pasa a estos pobres niños. La lectoescritura no son procesos biológicos naturales. De hecho, el cerebro no está diseñado para leer y escribir. El cerebro está diseñado para diferenciar entre el ruido y la voz. Y reconoce la voz por 2 razones básicas. Cuando yo digo una palabra, el cerebro reconoce que hay una secuencia de fonemas combinados. Y esa secuencia de fonemas tienen un significado específico. Obviamente, si me enfoco en los fonemas, voy a sobrecoger el sistema. Así que cuando oigo una palabra, me enfoco en el significado de la palabra. Si yo digo gato, es gato, y eso se entiende enseguida. Pero si yo aplaudo, se procesa en una parte diferente del cerebro. Cuando yo veo algo, le pongo un nombre. Esa es la pantalla, el ordenador, el micrófono. Lo que nosotros hacemos es que al empezar a leer, se utilizan esas destrezas neurológicas en las cuales diferenciamos el ruido del habla y con eso se empieza la decodificación, el procesamiento fonémico. De ahí nos movemos a la percepción visual y la recuperación rápida y automática de nombres, donde lo más importante es que cuando yo vea una configuración como esta, yo sé qué dice cada y sé lo que significa y no estoy C-A-D-A. Si fuera en inglés te dirían K-A-D-A, cada. Cada uno. Y ahí ya, eso toma horas. A nivel 3, pues más tiempo, más intensidad y el grupo más pequeño para que se le pueda proveer una instrucción mucho más individualizada. Usualmente, esta intervención se provee por maestros que ya tienen una formación más especializada todavía. Se enfatizan las destrezas básicas, lectura, escritura, matemática, con estrategias bien explícitas. Eso es esencial. Esto es como si fuera un proceso industrial. Si nos enfocamos en cada paso del proceso y estar seguro de que cada paso del proceso se ha implementado adecuadamente, entonces estoy garantizado que la calidad del producto va a ser buena. Así que esa instrucción explícita es esencial y se mide el rendimiento semanalmente. Los instrumentos que se utilizan son esenciales y centrales a la RTI. Si no voy a hacer una evaluación, no puedo determinar el progreso adecuado. Así que vemos que la respuesta a la intervención mide el rendimiento del estudiante y eso determina el nivel de intervención. Y esos instrumentos son empíricamente validados. Entonces, ¿cómo transfiero esto a un aula estratégica? ¿Cómo yo traduzco esto a un aula estratégica? Y esta información la puedo sustituir un aula estratégica como lo puedo sustituir como si fuera una oficina de un psicólogo o cualquier otra situación. Porque las intervenciones que nosotros proveemos, las intervenciones no médicas, son intervenciones de entrenamiento específico. Hay que utilizar estrategias, hay que motivar y hay que adaptar
adaptar la estrategia al estudiante y desarrollar tolerancia. Un aula estratégica, lo primero que hace es enseñar al estudiante a reconocer su perfil de aprendizaje. Es la demistificación. ¿Cuál es el problema? Defínelo. Y eso es muy importante. Mi hija menor tiene un trastorno de aprendizaje visual. O sea, es severo. Y ella lo entiende muy bien. Y como lo entiende muy bien, ha desarrollado destrezas de adaptación muy eficaces. Y una de las destrezas que tiene, estaba un día cocinando y me dice, papi, esta receta necesita media taza de lo que fuera, no me acuerdo qué era, pero yo quiero hacer la mitad. Yo le digo, pues chica, es la mitad de media taza. Y me dice, si supiera la contestación no te hubiera preguntado, dime la contestación. Y esto estaba en universidad, ¿ok? Ese nivel de dificultad. Se graduó con honores, con 2 cursos de matemáticas nada más. Pero bueno, el que ella entienda cómo aprende es esencial. Y por eso es que es tan importante que entonces asuma el control de su aprendizaje. Los problemas visuales tienden a causar trastornos de razonamiento numérico y ella tuvo mucha dificultad durante los años durante el bachillerato. Pero en la secundaria, la maestra de matemática le dio la medalla de matemática a mi hija. No porque fuera la mejor estudiante de matemática con sus calificaciones, sino porque trabajó más duro que nadie. Y era tan y tan organizada. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trastorno visual, la única opción para funcionar es una forma secuencial. Y ella se memorizó todos los pasos del procedimiento, por lo cual no cometía errores de descuido. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero podía seguir los pasos muy bien. O sea que podemos desarrollar estrategias de compensación que ayudan a cada estudiante. Y lo que pasó fue que sus profesores le enseñaron a cómo aprender. Si no puedo irme por aquí, me voy por acá. Siempre y cuando pueda producir un producto que es lo que ustedes me están pidiendo. Es esencial explicarle al estudiante por qué estamos enseñándoles estas estrategias. Para usar otro ejemplo personal, mi hijo mayor es brillantísimo. Tiene un doctorado en ingeniería mecánica y todo esto. Cuando estaba en la primaria, una de sus maestras le enseñó una estrategia para escribir párrafos, donde le dibujaba un circulito, aquí está el tema central, y después le dibujaba unas rayitas con otros circulitos, y al fin y a la postre hizo esa red, y de ahí tú escribes tú haces un bosquejo, y de ahí tú escribes tu párrafo. Una estrategia muy común. Yo estaba muy satisfecho porque dije, bueno, en ese momento estaba trabajando en el programa de Dreams Are Free, donde estábamos enseñando todas esas estrategias de aprendizaje. Fue genial. Como 2 meses después, hace un proyecto para estudios sociales, muy bueno de por sí, pero no estaba tan bien organizado. Y le dije, oye, déjame ver tu red de organización. Y me dice, ¿qué red de organización? Sí, la que tú me habías enseñado, donde tienes el tema central en el medio. Y me dice, papi, eso era para artes del lenguaje, esto es estudios sociales. No entendía que era una estrategia de escritura para cualquier clase. ¿Por qué? Porque esa estrategia no se reforzó. La maestra no reforzó la estrategia. Si la maestra le hubiera requerido a todos los estudiantes que usaran esa red primero como parte de la calificación de ese proyecto, entenderían cómo se utiliza esa estrategia. Por eso es que hay que contar en la calificación de los estudiantes. Desarrollamos una estrategia de estudios para exámenes
que le llamaban un plan de memoria de 3 días. Estudiantes de escuela intermedia y de bachillerato podían someter antes de la prueba documentación de que habían seguido esa estrategia de estudio y le daban un bono de 10 puntos o por lo menos contaba 10 puntos para el examen. O sea que el estudiante que sacara 100% en el examen y no entregó su plan de memoria tenía un 90%. ¿Por qué? Porque se valida el proceso. Algo muy esencial es que hay que pasar tiempo enseñando las estrategias y hay que practicar, practicar, practicar y practicar. Sin práctica no se mejora. La instrucción explícita, aquí tenemos 2 citas. Una es de Ideas That Work, que es un enfoque sistemático de instrucción que incluye un conjunto de procedimientos de diseño y presentación derivados de la investigación científica en las escuelas. O sea, que hay 2 componentes, el diseño y la presentación, que es lo mismo que Anita Archer describe en la segunda cita. Si tenemos instrucción explícita, vemos 3 componentes básicos. Tiene que ser sistemática en contenido y en diseño. Tiene que ser constante, repetitiva. Esa práctica tiene que estar presente. Un atleta profesional, que es un superdotado de coordinación, practica 40 horas por semana. Sin embargo, esperamos que a estos niños se les presenta una información en el aula y que ellos desarrollen estas destrezas por su propia cuenta, asumiendo que el interés del trabajo es lo que los va a motivar. El estilo de enseñanza tiene que ser atractivo, tiene que ser interesante. En términos de cómo diseñamos un programa de instrucción explícita, el contenido, enfatizando el contenido esencial. ¿Qué te voy a enseñar hoy? Destrezas ejecutivas, estrategias, vocabulario, conceptos y reglas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a decir que estamos hablando de un niño que tiene un problema de lectura. Si yo estoy describiendo los conceptos, las reglas, las estrategias de lectura, destrezas que se usan frecuentemente con las que no se usan tan frecuentemente, los prerequisitos son esenciales. Y tenemos que distinguir entre destrezas similares, dónde están las diferencias para que entiendan cómo se hace eso. De una forma que esto no se deja a la imaginación. Aquí no hay descubrimiento ninguno de por sí. Y si tengo una estrategia que es muy compleja, la voy a dividir en unidades de instrucción pequeñas que son mucho más fáciles de enseñar. Si yo quiero caminar de aquí a China, tengo que coger el primer paso aquí y el segundo aquí. Y si no cojo esos 2, no voy a poder seguir saliendo. Así que eso es lo importante, paso a paso. Despacito. Mis lecciones tienen que ser organizadas y enfocadas. Es importante. Describiendo las metas. Si vemos el ejemplo, que lo que estamos haciendo, describimos qué es el RTI, describimos metodología de observación y la meta es poder interpretar cuáles son los patrones, el perfil de desarrollo conductual del estudiante y cómo se hace a través de estas destrezas. Revisar el contenido de las destrezas previamente aprendidas. O sea, aquí es importante el ir para atrás y explicar, acuérdate, esto lo hicimos la semana pasada, esto lo hicimos ayer, por eso es que hoy estamos haciendo eso y se utilizan estas destrezas. Práctica supervisada es esencial para que el niño practique las destrezas de una forma correcta. Lenguaje claro y conciso. ¿Okay? En términos de metodología, se modela, lo que quiere decir que es mi turno, lo hago yo. Se estimula, lo hacemos juntos. Y en este momento estoy pasando por todo sitio allí, viendo a ver quién está haciendo. No, aquí, así, acuérdate, de esta forma. Y la verificación.
tu turno. Lo practicas, pero con supervisión. Para practicar la fluidez de lectura, se les recomienda a los padres que lean con sus niños todas las noches por 20 minutos. Lectura en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque si se comete un error, hay que corregirlo inmediatamente para que no siga cometiendo el mismo error repetidamente. ¿Por qué? Porque si practica ese error, se convierte entonces en la forma en que lo va a hacer. Por eso es que la supervisión es esencial. La práctica inicial es supervisada por el maestro. Muchas oportunidades de práctica durante la lección, dirigida por el maestro para desarrollar la precisión. Si ustedes piensan en el diseño pedagógico de instrucción, del pre-5 al tercero, este es el patrón donde el maestro está muy envuelto, la maestra está muy envuelto con cada estudiante. Really. Bueno, por lo cual vamos de ese modelo al modelo del cuarto en adelante, donde hay mucho menos. La práctica es extendida y prolongada y revisión acumulada. Es revisión de materiales previamente enseñados y el objetivo es aumentar la retención a largo plazo. Se practica la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, y tengo esta diapositiva aquí por la importancia de la práctica. Todas nuestras experiencias de la vida están en nuestra memoria a largo plazo. ¿Cómo la puedo recuperar? Pues sí es importante. ¿Por qué se supone que me acuerde de mi aniversario de bodas o del aniversario de mi mujer? Porque supuestamente esas son cosas extremadamente importantes en mi vida, por lo cual no se me debe olvidar. Número 2, la frecuencia de uso. Las cosas que hago todos los días, esas me las acuerdo muy fácilmente. La tercera es la estrategia para la memorización. Me aprendí los planetas del sistema solar en el 3er grado. No es importante para mí realmente, no he tenido mucha oportunidad de utilizar esa información, pero todavía me acuerdo de la estrategia y te los puedo decir en orden, incluyendo a Pluto. O sea que están todos ahí. Es esencial para la fluidez. La recuperación rápida, la automatización rápida de nombres, lo que se conoce en inglés como el RAN, Rapid Automated Naming. No vamos a confundirlo con el RAM de la computadora. Es esencial para la fluidez. Y es que tan rápido me puedo acordar estos conceptos. La enseñanza tiene que ser activa en estilo, envuelve a la audiencia. Monitorea el funcionamiento del estudiante y provee respuestas y corrige rápidamente. Bueno, me han indicado que tengo 10 minutos que me quedan, así que no vamos a cubrir mucho más. Voy a enfocar un poco en el manejo conductual, simplemente porque muchos de estos estudiantes tienen trastornos conductuales. En los próximos 5 minutos vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer. Hablamos de que la modificación de conducta, el enfoque es en el adulto. Y lo que hay que hacer es cambiar en la forma en que se maneja al niño para que el niño cambie la forma en que nos responde a nosotros. Los controles son externos al niño y funciona muy bien. Los principios básicos son muy elementales. Cada principio es muy fácil de implementar. Se empiezan con recompensa positiva para enfatizar lo que es positivo. ¿Okay? Consecuencias positivas antes que las negativas. ¿Por qué? Porque los seres humanos normalmente nos enfocamos en los problemas. Cuando un niño se está portando bien, está jugando tranquilito en su habitación. Mira, tengo 20 minutos de paz y tranquilidad. ¿Para qué voy a ir allí a hacer nada, a buscar problemas? Déjalo tranquilo. En el momento que el niño se porta mal, hasta el vecino te viene a dar opiniones de cómo manejarlo. O sea que cuando el niño se porta mal, todo el mundo le presta atención. Cuando el niño se porta bien, es como si estuviera muerto, como si no estuviese allí. Y eso es lo que las personas, los seres humanos normales hacen. Así que hay que convertirse en un ser humano anormal para empezar a enfocarse en lo que uno espera. Y la meta final es que el niño haga caso. ¿Cómo se define hacer caso? Se define hacer caso con 2 pasos. Uno es que hagas lo que te digo cuando te lo digo.
no después de la Tercera Guerra Mundial o de una disertación profesorial. ¿Ok? Y cuando te lo digo es de 5 a 8 segundos, es como los psicólogos conductuales lo definen. De esa forma ninguno de nuestros hijos hace caso. ¿Ok? Así que si yo voy a poner recompensas positivas, lo que voy a recompensar es que hiciste lo que te dije cuando te lo dije. A la misma vez, si me voy a enfocar en lo positivo, el enfoque de mi relación con el niño es en lo positivo y cambia la dinámica completamente. El peor niño del mundo, el hijo del diablo, hace lo que se le dice cuando se le dice un 60% del tiempo. El peor de los peores. Así que los otros son mucho mejores. Si me enfoco en eso, no me estoy enfocando en lo que me vuelva loco. Hay que variar las recompensas. ¿Por qué? Porque se cansan de todas inmediatamente, pero las recompensas tienen que ser bien específicas. Lo hiciste la primera vez que te lo dije. No me tuve que repetir. Y ahí de ahí seguimos por muchas otras formas. Las consecuencias tienen que ser prominentes. La disciplina se implementa después de la respuesta positiva. Y usualmente el entrenamiento básico incluye reconocer la conducta que estamos esperando, número 1. Número 2, aprender a dar instrucciones. Eso de que la madre esté en la cocina, oye, que ven acá, que recoge tal cosa, pues, ahí no pasa nada. Si yo quiero que hagas algo, te miro a los ojos, te digo algo claramente, recoge los zapatos ahora. Te dije qué hicieras y cuándo. Pero que no sé qué, recoge los zapatos ahora, si no te vas para tu cuarto y después que termines en tu cuarto, recoge los zapatos. No, pero ok, vete para tu cuarto. Lo hago ahora, lo hago ahora. No lo hiciste cuando te lo dije, te vas para tu cuarto y después lo recoges. ¿Por qué? Porque hay que reforzar ambos componentes de la definición. Si lo hace, oye, lo hiciste la primera vez que te lo dije y ya está. Muy bien. Acciones, no palabras. Ay, que cuántas veces te tengo que decir esto, que me tienes loco, que no sé qué cosa, tal cosa. Oye, que ya lo sabe, que se lo has dicho 1000 veces. O sea, ellos entienden el problema. Pues entonces, mira, acción, no palabras. Anticipa los problemas, selecciona tus batallas. Esto hay que seleccionar, o sea, es que si no es terrible. Y presume variabilidad y practica el perdón. Las reglas básicas mías que yo siempre se lo decía a los hijos míos. Mi trabajo no es hacerte feliz, mi trabajo es hacerte responsable. Tú eres responsable por tu felicidad. Las decisiones que tú tomes van a llevar consecuencias. Tus buenas decisiones tienen consecuencias positivas. Tus buenas consecuencias tienen consecuencias negativas. Yo implemento las consecuencias, tú tomas las decisiones. En otras palabras, es tu problema, no el mío. Les decía también cuando yo estaba más grande, tú no tienes un estilo de vida. ¿Por qué? Porque no puedes, no tienes suficiente dinero para tener un estilo de vida. Yo tengo un estilo de vida. Tú vives mi estilo de vida porque yo quiero. Sigue las reglas y sigues con tu estilo de vida. Bueno, ¿quieres perder las reglas, este estilo de vida? Rompe las reglas, pero es tu decisión, no la mía. La responsabilidad la tiene el niño. Ay, es que yo tengo un trastorno de atención. Oye, pues brega con la situación, porque el mundo no se va a adaptar. Yo hago acomodaciones, pero no cambio mis expectativas. Haces lo que te digo cuando te lo digo, eres responsable, porque eso es lo que la gente quiere. Al fin y a la postre tenemos que entender que todas estas cosas son problemas de todos, pero culpa de nadie. Que no se olvide eso, no es tu culpa, pero es tu problema. Y una vez tú sabes que tienes un problema, tienes una responsabilidad para manejarlo. Y la responsabilidad es tanto del niño, como del padre, como del maestro o la maestra. Y si todos trabajan en equipo, se puede resolver el problema muy fácilmente. Se identifica el síntoma, se le da una etiqueta al síntoma, no al niño. Y una vez te digo cómo hacerlo, una vez te proveo acomodaciones,
te voy a exigir lo mismo que le exijo a todo el mundo. Si tú no puedes caminar, en este edificio te pusimos una rampa y elevadores. Si el programa empieza a las 8, ay, que me da trabajo vestirme porque tengo un impedimento físico, levántate más temprano. Porque aquí hay que llegar a tiempo. Ay, que me toma mucho tiempo hacer el trabajo. Empiézalo antes. No pierdas el tiempo. Ay, es que no puedo prestar atención. Tómate el medicamento. Es de la forma, o sea, como yo le digo, si pongo la mano aquí y me doy con un martillo en la mano, oye, me va a doler. Es que yo quiero martillarme la mano, pero no quiero que me duela. Eso no funciona. O mueves la mano o no le das con el martillo. O sea, esas son las dos opciones que tiene. Por lo cual, lo importante es describir, acomodar y exigir. Porque si queremos traer la igualdad, los vamos a tratar a todos como iguales. Tú me vas a rendir de la mejor forma que me puedas rendir en esta aula, con tus mejores capacidades. Y esas son mis expectativas. Yo te voy a ayudar. Te voy a enseñar cómo aprendes y te voy a ayudar a desarrollar destreza. Si llegaste al mismo nivel de todo el mundo, bien. Si no, mira, vamos a ver lo que puedes hacer. Al final, es tus habilidades, no tus debilidades, lo que deben definir quién tú eres y cómo tú eres. Y siempre recuerden, no es tu culpa, pero es tu problema. Muchas gracias.